preocupaciones en el sistema bancario de los Estados Unidos por los riesgos que algunos bancos presentan en materia de liquidez por exigencia de sus clientes y el impacto que puede continuar provocando el ajuste en la tasa de interés de referencia del sistema de la Reserva Federal, que la semana pasada elevó su tasa en 25 puntos base y ya viene para la próxima semana la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, por lo que se hace indispensable el análisis de la doctora Jessica Roldán Peña, economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex. Buenas noches, Jessica. ¿Qué tal, Raimundo? Buenas noches. Como siempre, te agradezco mucho el análisis tan claro que haces acerca de esta dinámica de lo que ocurre en nuestro vecino del norte, que bien que mal nos pega. Se habló en la semana incluso con datos de que algunos otros bancos comerciales pudieran estar en riesgos de liquidez y que del sector privado y el sector de la Fed entrarían nuevamente a hacer lo indispensable. Sí, es correcto. Desde principios de marzo, mediados de marzo, que vimos que algunos bancos regionales comenzaron a tener problemas de liquidez, como tú bien señalas, por un retiro pues muy fuerte por parte de sus depositantes, es que hemos visto que a lo largo de este tiempo distintos bancos regionales han tenido los mismos problemas. De hecho, ya hemos encontrado pues prácticamente 3 quiebras de bancos regionales y varios otros que pues enfrentan problemas y que dicen que están tratando de tomar pues las medidas extremas y necesarias para cubrir todos estos riesgos. Entonces, como tú bien señalas, Raimundo, eso puede pues implicar que sigamos viendo acciones por parte de las autoridades estadounidenses para prevenir que estos problemas que están focalizados se vuelvan un problema sistémico. La verdad es que el grado de interconexión que existen entre los bancos, por más que estos sean muy pequeños, pueden tener relaciones con bancos más grandes que pueden poner en peligro el sistema y por ende pues implicar un riesgo mucho más fuerte de observar una crisis financiera como la observada en 2008. Ahora, ese parecería ser que por el momento no ha sido el caso. Jerome Powell en su conferencia de prensa la semana pasada reiteró que el sistema bancario estadounidense está fuerte, resiliente y que pues cualquier suceso que surja en estos bancos más regionales estará controlado. Bueno, pero tiene mucho que ver justamente el que puedan controlarlos porque ellos mismos fijan la tasa de interés. Este último elevación que hubo la semana pasada llegó a este nivel que conocemos como el terminal, es decir, como la cima. Es probable que sí. Solo para poner en contexto tu pregunta, la semana pasada la Reserva Federal volvió a subir el rango de su tasa de fondos federales, su tasa de referencia en 25 puntos base de 5 a 5.25% y en el comunicado pues dejó ver que este podría ser el último incremento, que podría ser una pausa para ver cómo los incrementos que ya ha realizado pues se transmiten a lo largo de toda la economía y ayudan a mitigar el problema de la inflación que pues no solo tiene Estados Unidos, sino todo el mundo. Entonces sí, es posible que este sea el nivel terminal. No obstante, lo que sí parece pues verse hacia adelante es que este nivel de tasa se mantenga por bastante tiempo. De hecho, una cosa que ya hemos venido comentando en tu programa es que los mercados están esperando reducciones en la tasa de referencia pues tan pronto como en septiembre, mientras que la Reserva Federal y distintos miembros adentro del Comité de Política Monetaria señalan que en sus escenarios no están contemplando que haya la probabilidad de disminuciones este año. Sí. Ahora bien, en las decisiones justamente del sistema de la Reserva Federal tiene que ver mucho el dato de inflación, que en el caso de Estados Unidos va en pendiente más rápida en esa resbaladilla, va perdiendo velocidad del crecimiento de los precios. Pero pasemos al caso de México. Aunque se va a reunir la Junta de Gobierno hasta la semana entrante, hoy el dato de inflación, como economista en jefe, ¿qué te dice hacia dónde pudieran orientarse las decisiones de la Junta de Gobierno del Banco de México? Pues mira, como tú señalas, hoy por la mañana el INEGI dio a conocer el dato de inflación para el mes de abril, perdón. Este fue un dato relativamente bueno. Vimos disminuciones en la inflación general, también disminuciones más sustanciales en la inflación subyacente y en la no subyacente. Y en general, el dato incluso de la parte subyacente, que sabemos que es la que pesa más dentro de la canasta y además
sobre la cual la política monetaria tiene mayor incidencia, incluso sorprendió por primera vez en mucho tiempo a la baja al consenso de analistas. Entonces, este sin duda es un dato bueno, no obstante hay que señalar que la mayor parte de esta reducción tiene que ver con efectos mecánicos de medición favorable, puesto que hace un año justo estábamos viviendo pues presiones inflacionarias muy fuertes. Entonces, comparado con los malos datos del año pasado, estos datos se ven relativamente mejor. No obstante, todavía siguen siendo datos que están muy por encima de la norma, de los promedios históricos, y todavía recordemos que la inflación está pues a más del doble de la meta del Banco Central. Entonces, seguimos pensando que va a haber una reducción que va a continuar dándose en los próximos meses, pero que probablemente para la segunda del año esta se ralentice un poco. Con todo este contexto, esperamos que Banco de México también, al igual que la Reserva Federal, ya haya llegado a su tasa terminal en la decisión de marzo y que la semana que entra anuncie que no va a mover su tasa de referencia. De la misma manera que el Banco de la Reserva Federal, estamos esperando que Banco de México no mueva su tasa de referencia durante un tiempo prolongado y probablemente durante todo el año. Sí, Jessica, me pidió uno de nuestros seguidores del auditorio que nos ayudes a entender por qué la tasa, al llegar a ese nivel de la cima, supongamos que se quede en 11.25, debe permanecer ahí por algunos meses. ¿Por qué? Porque pues la tasa de referencia es un instrumento, es el instrumento de política monetaria del Banco Central y en general ese es el instrumento principal que todos los bancos centrales alrededor del mundo tienen. Este es, digamos, una variable que el Banco Central, bajo el poder del Banco Central, que tiene repercusiones en las decisiones de consumo, de gasto, de inversión de los agentes económicos, que pues a la postre empieza a disminuir la inflación. Muchas veces, y en este momento en el que los números de inflación todavía están muy por arriba, si bien mejorando, pues se requiere que esa tasa se mantenga en niveles altos por cierto tiempo para que justo tenga tiempo de actuar de manera muy contundente sobre todo, a través de todos los mecanismos por los cuales trabaja, como por ejemplo a través del tipo de cambio, a través del canal de crédito, a través de moldear las expectativas de inflación, para que pues podamos ver una reducción más significativa en la inflación. Y de nuevo, la idea de que las tasas pues se van a quedar altas o en este nivel terminal por mucho más tiempo tiene justo esa finalidad de potenciar el efecto de este instrumento sobre el comportamiento de los agentes económicos y por ende sobre la inflación. Te voy a dar simplemente un ejemplo muy rápido. Sí, por favor. Y nosotros vemos que la tasa de referencia está muy alta. Por ejemplo, yo tengo ciertos recursos, decido si esos recursos los voy a gastar o los voy a meter al banco o a alguna inversión para que me genere rendimientos. Con tasas de interés tan altas, eso pues me incentiva a dejar esos recursos guardados y pues pospongo el consumo hacia el futuro. Eso lo que hace es que pues a nivel global va bajando la demanda por ciertos productos y las presiones del lado de la demanda de parte de los precios se van reduciendo. Entonces ese es un ejemplo de un agente económico que al traducirse a muchos agentes económicos pues empieza a generar efectos generalizados. Muy buen ejemplo, porque entonces de ahí el nivel de tasas de interés que premian el ahorro. Correcto, correcto. Sí. Jessica, finalmente mencionaste también la vía del tipo de cambio, entonces esta fortaleza del peso con respecto al dólar, dado ese nivel de tasas, pudiera permanecer entonces 6 meses más, cuando menos. Sí, nosotros no esperamos que ninguno de los elementos que está haciendo que el tipo de cambio se mantenga fuerte, entre ellos una tasa de interés en el país muy alta, pues vayan a cambiar en el corto plazo. No nada más son las tasas de interés, también es el hecho de que el país en general, al ser comparado con otros países de la región y con otras economías emergentes, se ve bastante bien en la foto. Tiene ciertos elementos que hacen que sea atractivo para los inversionistas. Dado que no esperamos que esto cambie pronto, sí creemos que el tipo de cambio va a seguir fuerte y que incluso tiene cierto espacio para que en el muy corto plazo se siga fortaleciendo. Y lo hemos visto recientemente que ha alcanzado niveles de alrededor de 17.75 pesos por dólar, que son mínimos de hace bastante, o sea, ha alcanzado niveles que no había alcanzado en muchos años
y ha roto además soportes técnicos importantes. El próximo soporte técnico importante ya se encuentra un poco por debajo de los 17 pesos con 50 centavos. Entonces, si continúa esta buena racha, podríamos incluso ver al tipo de cambio llegando a niveles pues alrededor de estos que señalo. Pues aquí estaremos revisando seguramente ese escenario de tu mano, mi querida Jessica. Como siempre, te agradezco mucho porque no solamente por la respuesta que diste a uno de nuestros televidentes, sino por esta explicación que en cuentas claras nos hace entender más este mercado que parece tan complejo, pero que en tu voz parece muy sencillo. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias a ti, Raimundo. Buenas noches y buenas noches a todo tu auditorio. Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras la evaluación del eventual impacto del alza de tasas de interés, no solo en la actividad económica, sino en aumentar la posibilidad que más bancos se encuentren en riesgos de liquidez. Vamos a un último corte y al regresar, todo sobre el desastre financiero en Petróleos Mexicanos. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.